Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios por darnos esa oportunidad de poder levantarnos todas las mañanas, tenerlos a ustedes pendientes de nuestro programa y, por supuesto, con el propósito de llevarles a ustedes siempre temas de mucha importancia para el país. Bueno, este día, miércoles 20 de febrero, en nuestro análisis económico semanal es propicio hacer una valoración sobre el anuncio hecho por el presidente Mauricio Funes el fin de semana pasado, donde elevó una propuesta al Consejo Nacional de Salario Mínimo para estudiar un incremento del 10% a este sector de la clase trabajadora. La propuesta lleva inmersa, según el jefe de Estado, la proyección del Banco Central de Reserva, que estima que la inflación para el 2013 anda por debajo del 10%, daría del 10%, y por lo tanto sería un respiro dentro de lo que sería la economía familiar. Cabe destacar que el último incremento salarial del 8% ocurrió en mayo del 2011, dejando en evidencia la necesidad de abrirse a un diálogo de país y que este año no será la excepción, como es planteado con nuestros panelistas, los que van a estar presentes o los que están presentes acá en nuestra mesa. Yo creo que en ese elemento hay que considerar que no se han hecho los análisis técnicos, ¿verdad? Para unos puede ser poco, para otros puede ser mucho. Entonces, yo creo que ha dado sugerencia el señor presidente como un 10%. Así que, pero ese porcentaje es el que va a determinar el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo, con todos los elementos, con todas las variables que tiene que analizar. En este caso tiene que ver todas las variables económicas, cómo ha ido el crecimiento del país, cómo está la crisis que enfrentamos, cómo está el desarrollo empresarial, cómo ha estado el empleo, la generación de empleo, cómo está la parte del desempleo, ¿verdad? Son todas las variables económicas que el Consejo tiene que evaluar, y luego pues tenemos un papel fundamental todas las organizaciones sociales para alimentar al Consejo sobre todos nuestros puntos de vista, y ellos tomarán muy técnicamente y muy seriamente las valoraciones técnicas para poder determinar el porcentaje de salario mínimo. Como pequeña y mediana, como micro y pequeña empresa, realmente es cierto lo que dice Jorge, que el promedio, de acuerdo a los datos del Seguro Social, se paga más del salario mínimo, como promedio. Pero indiscutiblemente ahí está metido la gran empresa que paga mucho más, ¿verdad? Y entonces sube el salario. Pero en lo que son las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas, pues todos pagan, en su gran mayoría, un salario mínimo, ¿verdad? A ver, pero hay un impacto, obviamente, todo movimiento, todo cambio tiene un impacto. Mira, realmente el problema que tenemos nosotros, además de la situación económica, que se está mejorando, vamos mejorando indudablemente, pero no a los niveles que quisiéramos. Nosotros como sector MIPYME hemos tenido un impacto con las leyes anteriores que se elaboraron. O sea, que hoy en el 2013 vamos a ver el impacto de 3 leyes que se tomaron, que se elaboraron y se ejecutaron, que son la ley de renta, la reforma que se hizo nos va a impactar enormemente, la ley de riesgos ocupacionales que nos está impactando en inversiones y gastos que hay que hacer en las empresas, y luego también la implementación de la ley de las normas internacionales de información financiera. Y el fin último que debemos de tener es que tenemos que tener cuidado que no vayamos a crear desempleo, ¿verdad? Hemos recuperado el empleo, casi 40,000 empleos perdidos que tuvimos desde el 2009, entonces lo que quisiéramos es seguir generando empleo, y la gran pregunta que se hace en la calle a la gente, bueno, y a mí deme trabajo, ¿no? Claro. Entonces esta ley, desgraciadamente, ayuda a mejorar la economía del que trabaja, pero no el que no trabaja. Entonces tenemos que tomar todas estas variables y tomar una decisión técnica, ¿verdad? Y no política. La realidad es que no debemos de politizar el salario de los trabajadores. Por las experiencias mismas sufridas, con solo el anuncio que se haga,
la economía del país en cuanto al costo de vida se dispara. Y ya lo tenemos disparado el mes de enero. Que es una inflación que nos ha llevado ya calculada para este año supuestamente. Y que eso hace que nosotros, bueno, digamos, bueno, si lo que están ahorita el anuncio es el 10%, pero no va a ser el 10%, va a ser menos. Porque ese es el límite para la negociación. Hay que revisar también dentro de la discusión, aunque no lo diga el Código Laboral, porque el Código Laboral data desde 1972, es donde establece que el parámetro para discutir un salario mínimo será el costo de la vida, con sus elementos, vivienda, educación, todo lo que un ser humano necesita para su desarrollo. ¿Y tú tienes dudas que esto vaya a ser así? Porque no, es que lo que hay que agregarle a esto es la inflación, que no lo tiene el Código Laboral, no lo tiene, y hay que agregarle también la deuda social. Creo de que, por eso es que yo iniciaba diciendo de que hay que hablar de que este país tiene que ser productivo. Yo soy de los que digo, en El Salvador no es posible hablar de distribución de la riqueza sin antes haber producido en el país. Obviamente, el Consejo, entiendo, debe de tomar como punto de partida varias variables, que son las que hacía anteriormente. Y está limitado. Está limitado, o sea, porque por el tema del 10%, ¿crees tú que es eso? ¿O qué? No, está limitado por la situación legal que pero por eso nosotros sugeríamos que aparte de esta discusión técnica del incremento salarial vayan apegadas otras medidas, porque no vamos a resolver el tema económico ni de pobreza de los salvadoreños si al tema del incremento salarial no se le aplican otras medidas. Fíjate que tú hablabas del tema de productividad, y a mí me gustaría, qué interesante oírte hablar, bueno, necesitamos generar productividad en este país. Hay una situación social complicada en el país y hay una deuda social, pero esa deuda social no la generó el empresario salvadoreño. Al contrario, el empresario ha sido el que ha ayudado a solventar muchos de los temas económicos y sociales del país. Esa deuda la tiene el Estado salvadoreño, y no solamente hablo de un gobierno, hablo del Estado en general, cuando no ha dado atención médica adecuada por décadas, cuando no ha dado educación adecuada por décadas, y todos los problemas sociales que muy bien señala el licenciado. Pero en este caso lo que estamos hablando es un tema específicamente del salario mínimo y de la productividad, como muy bien lo dice, cómo subir la productividad y subir el empleo en el país. Pablo lo señalaba también, y yo creo que ahí es donde hay que centrarnos en esta discusión del Consejo, porque los otros temas tienen que venir a partir de otras políticas de Estado que ayuden a tomar la decisión. Hay cosas que sí nos preocupan, por ejemplo, medidas laborales que las entendemos, pero que pueden generar distorsiones. Hay, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para ajustar el bono, diríamos un bono a mitad del año y un aguinaldo completo para los trabajadores. Es un tema que hay que discutir también. Habrá que ver cuánto es lo que la economía del país puede soportar en estos momentos, ¿verdad? Como muy bien lo decía Pablo, y lo han expresado los compañeros, el tema de la diferencia en la productividad de los distintos sectores es un tema que hay que considerar. Hay 9 sectores diferentes para efectos de salario mínimo. El presidente está proponiendo un 10% en cada uno de esos 9, ¿verdad?, de incremento, y de una manera pareja. Habrá que ver si eso es posible en función de las productividades de cada sector. Cada uno de los sectores de la actividad económica tiene su propia realidad en función de las condiciones que actualmente viven. El café, decía ya muy bien Pablo, es un caso particular, ahora abrumado por el tema de la roya y por situaciones complicadas vinculadas al financiamiento. Entonces habrá sectores que tengan una mayor posibilidad de afrontar el incremento y otros que seguramente estarán en menores condiciones. ¿Cómo se llega a esto? Pues desde el punto de vista técnico tendrá que hacerse a nivel del Consejo del Salario Mínimo. Pero yo creo que para el país debe de ser una buena noticia, independientemente de cuál sea al final la decisión que se vaya a tomar. Los 3 sectores estén considerando dentro de la estructura del Consejo del Salario Mínimo un incremento para la clase trabajadora del país. Naturalmente el tema del salario mínimo en un país cuya informalidad es muy grande, pues no resuelve los problemas de la línea de pobreza, ¿verdad? Porque hay un montón de trabajadores dentro del sector informal que no están sujetos a esta condición.
Si nosotros analizamos los últimos 20, 25 años, observaremos que cada vez que hubo una propuesta de incremento al salario mínimo, también estaba de alguna forma contextualizada por una situación de interés político. Así es que creo que México nos dio una buena experiencia durante muchos años, cuando el sector privado mexicano siempre estuvo arriba de la inflación y siempre intentó entonces tener una política muy atractiva para su sector laboral. Cuanto más desarrollo hay, más capacidad tienen las empresas para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagar prestaciones, para pagar... Si tenemos un empresariado comprimido, si tenemos limitado, entonces, y además de eso, que ya me gustaría discutirlo, que es la parte de los efectos de las leyes que se hicieron anteriormente. Yo creo que en esto, principalmente en el sector PYME, la situación nuestra económica es bastante mala. ¿Por qué? Porque las reformas a la ley de la renta que se hicieron, le quitaron aquellas empresas que produzcan utilidades, van a pagar del 25 al 30%. Además, si ustedes van a dar dividendos, esa empresa tuvo capacidad para dar dividendos, le cobran el 5%. O sea, que es una reforma que en vez de subir el 5%, subió hasta el 8% de las utilidades que pueda producir una empresa que tuvo rendimiento financiero. Y la empresa que no tenga los rendimientos adecuados, le van a cobrar el 1% sobre la venta, ¿verdad? Esto va a tener un efecto negativo dentro de las pymes. ¿Por qué? Que dice, mire, si usted no gana, pero usted va a pagar sobre la venta que hizo. Entonces la ley es muy grosera y va a deteriorar todas las finanzas de las pymes. Luego, la ley de riesgos ocupacionales. Ahorita las empresas y todos los trabajadores estamos trabajando para darle cumplimiento a esa ley. ¿Qué significa? Inversiones, mayores inversiones. Todas estas leyes han puesto a las pymes en una situación con los brazos cruzados, no podemos hacer mucho. Y ahora viene el salario mínimo, aumentarlo indiscutiblemente, y sabemos que se necesita aumentarlo, pero no existe la capacidad financiera. Los subsidios ¿a quién benefician? ¿Benefician a las empresas o benefician realmente al pueblo? Se supone que al pueblo. Y estos subsidios es menos dinero para los trabajadores y más carga para sus salarios. ¿Qué significa? Que el subsidio, la eliminación del transporte público, eliminación del subsidio del gas propano, la de la energía eléctrica y agua potable que se nos viene, porque el Estado quiere ahorrar para pagar la deuda, porque si no, no vamos a tener más refinanciamiento por parte del sistema financiero internacional y el Estado se cae. Entonces, por lo consiguiente, todo esto va a impactar en el salario real de los trabajadores, no en el nominal, porque el nominal puede ser que llegue con el 8 o el 10% del incremento. Y la discusión ahí dentro del Consejo, ¿tú crees que va a ser, digamos, objetiva? Pero yo no sé cuál Consejo, porque el Consejo para mí no existe ya. O sea, ¿existe o no existe? Tú dices que se iba a reunir ahora. Se vence. No, ese es el Se vence el periodo. El Consejo de Salario Mínimo. El Consejo Económico Social. El CES, yo me... ¿Y está activo o no está activo? No, bueno, yo no lo he visto. La política monetaria es un elemento importante del Estado, pero como toda política pública, no es la solución verdadera al problema, es un manejo del Estado, pero al final es el sector empresarial y laboral los dos únicos que pueden hacer salir adelante el país. Yo no he visto una política pública en el país, ni fiscal, ni monetaria, ni crediticia, que realmente sea en sí misma la solución. Son un apoyo o son un aspecto importante, pero no son lo determinante. Pablito. Bueno, la realidad es que para poder desarrollar un país, y viendo los dragones del Asia y otras experiencias pues en el mundo, es importante una alianza público-privada que determine la visión del país y la visión de desarrollo. Eso, lamentablemente, no lo hemos podido hacer. Pero, ¿qué diferencia existe entre la grande y la pequeña empresa? Ahí es el problema, ¿verdad? O la microempresa. La microempresa, te digo, lamentablemente lo que ha hecho es irse a la informalidad. Es más conveniente ser informal, ¿verdad?, que estar dentro de toda la formalidad. El esquema de la formalidad. Fíjate que nosotros hablamos de 157,000 empresas de acuerdo al censo del Ministerio de Economía del 2005. Y estamos hablando que apenas en el 2011, antes de la reforma de la renta, solo pagaron renta 29,000 empresas.
29.000 empresas. Con la reforma que se hizo de la renta, solo van a pagar 7.000 empresas. 21.000 empresas las tiramos para abajo. Entonces, si como política de Estado promovemos la informalidad, entonces tiene las consecuencias, como dice Monseñor Rosa Chávez, ¿verdad?, a quien le guardo mucho respeto y mucho cariño. Tiene razón, el sector informal a veces no produce trabajo decente y trabajo con todas las prestaciones que debe ser. O sea, cuesta llevar digamos todo ese mar de compromisos, ¿verdad? Y obviamente son las cosas que a veces se vuelven incomprensibles hasta no estar dentro de ese mar a veces de lágrimas y de satisfacción también de generar empleo, porque eso es bien importante. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.